Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a quienes nos acompañan de manera presencial y también a quienes nos siguen desde sus computadores, tabletas o teléfonos en la transmisión en vivo de este panel Retos del Periodismo Dominicano, con motivo del Día del Periodista. A ustedes, los que están conectados, debo informarles que nuestro equipo tuitero de @PUCMM utilizará el hashtag panel periodista para recoger sus preguntas y comentarios un poco más tarde. Y a quienes están aquí, que tenemos acceso a internet en este salón, bajo la cuenta PUCMM_eventos. Las cosas de la tecnología, tengo que hacerlo rápido. Un especial saludo a dos personas que hoy nos honran con su compañía y a quienes les unen algunas cualidades en común. Ambos estudiaron Derecho, pero se dejaron seducir por el periodismo. Ambos dirigen periódicos gratuitos que juntos suman una tirada diaria de 317.264 ejemplares cada día. Y ambos son cibaeños. Bienvenidos a don Rafael Molina Morillo y don Adriano Miguel Tejada. Saludamos a las autoridades universitarias encabezadas por nuestro rector, Monseñor Agripino Núñez Collado, a los y las periodistas, ejecutivos y reporteros que hoy nos acompañan, al profesorado y alumnado que hoy buscan nutrirse de este intercambio y hacer sus aportes, especialmente a los que se han trasladado desde Santiago de los Caballeros para acompañarnos hoy. Mañana hará 192 años que el Telégrafo Constitucional inauguró el periodismo en estas tierras, bajo el timón de Antonio Pineda de Ayala. Fue el mismo año de la independencia efímera de José Núñez de Cáceres y 23 años antes de la independencia nacional. No es casualidad que prensa y democracia sean indivisibles. Pero de la parte histórica de este evento se encargará don Adriano. Perseguida por la censura, por los intereses políticos y mercantiles, la prensa, o lo que es lo mismo, los periodistas y el periodismo, han transitado en nuestro país por un camino lleno de desafíos, sinsabores y hasta sangre, pero también un camino de ética, de innovaciones y de esperanza. Por algo, la población dominicana la sitúa siempre entre las instituciones de mayor confianza y credibilidad. Esos son temas que seguramente abordará don Rafael. Para dar la bienvenida formal a nuestros conferencistas, cedo la palabra a Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muy buenos días a todas y a todos y un saludo cordial de bienvenida a nuestros conferencistas y a todos los que acudieron la invitación para este panel que se realiza con motivo de la cercanía del Día del Periodista que se celebrará en el país. Pero las grandes celebraciones tienen víspera y tienen después, más allá del propio día, de modo que los periodistas están dispuestos a recibir obsequios antes del día y después del día también. Yo quiero en ese contexto también, con permiso del doctor Molina Morillo, quiero señalar que justamente el pasado domingo cumplió años, pero que las grandes efemérides también se prolongan más allá de la fecha, por lo menos durante 8 días se puede, para los fines y por ser el correspondiente, desde un beso hasta un regalo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, por en serio nos complace mucho tener aquí a estos dos distinguidos periodistas, ya podemos decir veteranos, incluido Adriano, que es un poco más joven que el doctor Molina Morillo. Entonces, pero en las líderes periodísticas es un veterano también. Ya escucharán datos de cada uno, datos relevantes de cada uno de ellos, pero lo más importante es que los escucharemos con el tema que se les ha solicitado. Yo les agradezco la gentileza de aceptar este conversatorio y también estoy seguro que todos los que están aquí
las jóvenes y los jóvenes no se arrepentirán, incluido el señor Cabana, no se arrepentirán de joven, ¿no? Sí, no se arrepentirán de escuchar a estos dos veteranos periodistas. Muchas gracias. Para la reseña biográfica de don Rafael Molina Morillo, por favor, Natalie Ruiz, encargada de prensa de nuestro campus Santo Domingo. Muchas gracias, señor Isabel. Bueno, este es un panel de realidades y retos, y creo que tiene más retos que realidades, y uno de esos, personal mío, fue resumir en una hoja la biografía de este periodista, este gran periodista, que voy a leer a continuación y espero satisfaga. Rafael Molina Morillo es abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando aún no era autónomo. Es periodista y diplomático, nacido en La Vega. Inició su rica experiencia profesional siendo periodista del periódico El Caribe en el año 1945. 6 años después, a los solo 24 años de edad, tuvo que cubrir la visita de Rafael Unidas Trujillo a España, mientras concluía sus estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Fue cuando Molina Morillo recibió las instrucciones del jefe de redacción en El Caribe de que reportara paso a paso todo lo que ocurrió entre el generalísimo dominicano y su homólogo español Francisco Franco. Tuvo una tarea difícil por ser una época de rigurosa censura periodística. A los 32 años, tuvo el valor de poner en marcha la revista semanal Ahora, donde vivió la lucha democrática sostenida por la prensa a lo largo de los años, luego de la caída del régimen trujillista, convirtiendo esta revista en un ícono, donde no se toleraban presiones políticas de ningún tipo. Fue director ejecutivo del diario El Caribe durante 3 años, luego fundó y dirigió el Periódico Nacional en el periodo de 1966 a 1969. Fue presidente de la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, también embajador de la República Dominicana ante la Casa Blanca en el año 1980. Fue embajador jefe de la Misión Permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas en New York, y en el año 1984 fue director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de Santo Domingo. También es expresidente de la Asociación Interamericana de Prensa, donde se destacó como uno de los pilares en la defensa de la libertad de prensa. También fue director del periódico Listín Diario desde abril del año 1997 y fue director ejecutivo de este mismo periódico desde agosto del año 95. Este periodista, quien posee recuerdos imborrables, ha escrito y publicado varias obras, entre ellas La prensa y la ley en Santo Domingo, Gloria y repudio, biografía de Pedro Santana, Personalidades dominicanas, en 3 ediciones, y su más reciente publicación, Mis recuerdos imborrables, publicada en este año, donde comparte con sus amigos y seguidores las más entrañables memorias que lo acompañan, y que gracias a este libro podremos recordar toda la vida. Con ustedes, Rafael Molina Morillo. Muy buenos días y muchas gracias por esa presentación, Natalie. En estos días que se celebra la Semana del Periodismo, etc., me ha tocado participar en algunas actividades parecidas a esta. En la presentación, la persona que le ha tocado hacer la presentación nunca dejan de mencionar que nació en el año tal. Y yo le digo, ¿qué necesidad hay de estar recordando eso? Natalie ha tenido la delicadeza de no incluir en ese rol, pero siempre se le escaparon unos años y cualquiera puede calcular ahí lo que está pasando. Para colmo, Monseñor dice que acabo de cumplir años, no sé cuántos eran, pero son muchos. De todas maneras, muchas gracias a todos por esos detalles.
En esta actividad tan interesante, tan importante y tan oportuna, yo sabía de antemano que iba a compartir esta tribuna con Adriano Miguel Tejada, entrañable amigo y colega 2 veces en el periodismo y en la profesión abandonada de la poesía. Él me lleva una ventaja, es historiador además y constitucionalista, eso también había que señalarlo. Pensaba que él iba a ir primero que yo, porque veo que el tema que él va a desarrollar es pasado, presente y futuro del periodismo dominicano. Entonces, después que él hablara, ya yo venía con mi cerebro hecho, después que él hablara de esas cosas, yo entrar con la parte de la ética aplicada al periodismo. Pero se han cambiado los papeles y me toca comenzar. Generalmente, cuando este tema de la ética a mí me apasiona mucho, me gusta, y creo que tiene que ser así, no solo para mí, sino para cualquier persona que abrace el oficio del periodismo, porque no se puede concebir un periodismo que no sea ético. Muchas veces se habla de periodismo ético, y creo que eso es un pleonasmo, porque si es periodismo de verdad, tiene que ser ético. Cuando la ética nos acompaña al ejercicio periodístico, puede ser fábula, literatura, cuento, historia, fantasía, pero no periodismo. El periodismo extraña dentro de sí mismo la condición de la ética como parte de su definición, se puede decir así. Y cada vez que hablo de esto así en público, recurro, me gusta mucho una historia que le oí decir por primera vez a un periodista colombiano, Restrepo, no me acuerdo su nombre de pila, Javier Darío Restrepo. Él lo dijo en una conferencia y yo me he apropiado de esta parte de la conferencia para decirla como si fuera mía, plagiándolo, pero confesándolo también. Y él se refería al episodio histórico del lanzamiento de la primera bomba atómica en Nagasaki. Él decía que en el avión que llevaba la bomba famosa, el Enola Gay se llamaba el avión, iban en la cabina de los pilotos, el piloto, que era un capitán, y el copiloto, un teniente. Y ellos iban con una misión de dejar caer la bomba sobre ese objetivo, y así lo hicieron. Cuando la bomba estalló, el copiloto le dice al piloto, viendo el infierno con sus pies, ¿verdad? Le dice, qué barbaridad, esto es terrible, qué crimen hemos cometido, miles de personas están muriendo allá abajo. Y el otro le dijo, no, esto no es nada malo, nosotros estamos ayudando a poner en fin a una guerra donde iban a morir más personas. En ese momento, según contaba Restrepo, en esa pequeña cabina del avión convivían 2 concepciones diferentes, opuestas totalmente, pero éticas ambas, porque cada uno de ellos reaccionaba de acuerdo con sus mejores sentimientos y sus mejores maneras de pensar de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y ninguno estaba inspirado en causar un mal por sí mismo, sino en que uno quería haber preservado todas esas vidas y propiedades, y otro pensaba que con eso se le ponía fin a una guerra que parecía interminable. Lo que quiero decir con esto es que llega uno a la conclusión de que la ética no es una sola. También vemos que las diferentes culturas en diferentes países y continentes tienen normas y reglas
que a veces se contradicen o chocan, son totalmente diferentes y son éticas, cada una en su medio social, en la forma de vestir, en la forma de vivir desnudos, en la forma de concebir las cosas, son diferentes, pero en cada uno de esos escenarios son éticos. Los medios de comunicación tratan de resolver este problema mediante la adopción de códigos de ética. Muchos códigos de ética son iguales, pero hay muchos periódicos y medios de comunicación de otra índole que tienen su propio código con la manera como deben hacerse las cosas, lo que debe evitarse, lo que debe presentarse. Generalmente se reproducen, se cuelgan en una pared y muchas veces, aunque estén colgados en la pared, muchos de los que trabajan en ese medio no le hacen caso a lo que dice ahí. De manera que el código no es solamente porque esté exhibiéndose y esté proclamado y esté escrito, sino que hay que vivirlo. Cada uno dentro de sí mismo tiene su propio código de ética, o debe tenerlo. Cuando se dice algo o se calla algo por intereses particulares, se está faltando a la ética. De manera que, aunque es un concepto de difícil definición, por lo menos a mí se me hace muy difícil, porque no hay una regla, no es una definición matemática que no falla, sino que es muy subjetivo y muy difícil de determinarse cuando una persona trabaja porque siente lo que está haciendo como correcto, como bien hecho, y se puede contradecir otra manera de pensarlo que también puede parecer ético. Yo pienso que el periodista lo primero que debe hacer es reconocer y definir cuáles son sus convicciones sanas. Y cuando no sea así, puede ocurrir que abandone ese oficio, esa profesión y se dedique a cualquier otra cosa. Voy a ser bien breve y con estos términos, porque creo que la mejor parte, aparte de la que va a desarrollar Adriano Miguel Tejada, es la que cuente con la intervención de todos ustedes, expresando también sus opiniones y ayudándonos a entender mejor esta cuestión que un día como hoy, como mañana, que es el Día del Periodista, nos trae para la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Molina Morillo. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo por Twitter que al final de las dos presentaciones vamos a tener preguntas y vamos a estar tomando preguntas de ustedes. Entonces aquí detrás pueden ver el hashtag que estamos utilizando, panel periodista. Y ahora para la presentación de nuestro siguiente conferencista, Adriano Miguel Tejada, llamo a Yulisa Núñez, encargada de prensa de la Pucamaima en su campus de Santiago. Buenos días. Adriano Miguel Tejada es oriundo de la ciudad de Moca, provincia Espaillat, egresado de la carrera de Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Ciencias Políticas de la Temple University en Filadelfia, Estados Unidos. Ha realizado estudios de idiomas, periodismo, historia política y metodología de la enseñanza en nuestra universidad y en la Universidad de Pittsburgh y West Virginia. Es profesor asociado de la Pucamaima, fue docente en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y profesor fundador del Instituto Militar de Educación Superior General de Brigada Juan Pablo Duarte
y de los programas de la Creighton University en el país. Tiene una vasta experiencia administrativa, universitaria y periodística que incluye la dirección del diario La Información de Santiago. Es uno de los fundadores del periódico El Día. Ha sido director del Departamento de Ciencias Jurídicas, decano de estudiantes y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de nuestra universidad. Fue director de la Revista de Ciencias Jurídicas y miembro del Consejo de Redacción de la revista Estudios Dominicanos de la Pucamaima. Fue director de Información y Prensa de la Presidencia de la República con rango de secretario de Estado. Diseñó y coordinó los cursos de entrenamiento a los legisladores que han sido ofrecidos en los periodos constitucionales de 1982, 1986 y 1990 en la República Dominicana, así como también en El Salvador, Honduras y Guatemala. Como activista cultural, fue fundador y primer presidente del Ateneo de Moca, del cual es miembro distinguido, y del Círculo de Publicaciones del Ateneo, que puso a circular varias obras de autores mocanos. Fue miembro de la Comisión Permanente de la Feria Nacional del Libro y actualmente es miembro de la Comisión Consultiva de la Secretaría de Estado de Cultura. Es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua, y ha sido jurado del Premio Nacional de Historia, patrocinado por la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. Es autor de la Constitución Comentada de la República Dominicana, que actualmente lleva 4 ediciones. Manual del Legislador Dominicano, que lleva 2 ediciones, y ha publicado Las Tradiciones Mocanas, lo americano y lo mitológico en Miguel Ángel Asturias, Historia del Ron Dominicano. Ostenta la condecoración de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Comendador, otorgada por el gobierno dominicano. Actualmente es director del periódico Diario Libre, primer periódico gratuito de la República Dominicana, y productor del programa de televisión Diario Libre AM. Con el fuerte aplauso de todos ustedes, recibamos a Adriano Miguel Tejada. Agradezco muy sinceramente este panel que me honra compartir con mi admirado amigo Rafael Morillo, y en particular a nuestro señor rector magnífico, Monseñor Agripino Núñez Collado, que forma parte de la zona colonial que constituye el panel de hoy. Me corresponde la parte correspondiente a la historia del periodismo en nuestro querido país. Para ello, y en razón del tiempo de que disponemos, voy a dividir esta presentación en 4 partes diferenciadas muy breves. La primera tiene que ver con la tecnología, la segunda con los medios de comunicación, centrándome principalmente en los periódicos, la tercera, la realidad actual, y por último, los retos y oportunidades que enfrentamos hoy. La tecnología. La escritura llegó a nuestra isla con los navegantes españoles a finales del 1492. Se puede decir casi sin temor a equivocarse que lo primero que se escribió en estas tierras fue alguna página del Diario de Colón. Los aborígenes no tenían escritura. Pero la imprenta no llegó a nuestro país sino hasta 1799 o principios del siglo XIX. Como se sabe, la imprenta de tipos móviles fue un invento de Juan Gutenberg en Alemania en la primera mitad del siglo XV, es decir, poco después del descubrimiento de América. Pero tardaría casi 300 años para llegar a Santo Domingo. Otros países de América la tuvieron primero, como México, que fue el primero en América en tener imprenta, y luego le siguieron Perú, Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Haití y Venezuela. Sobre la llegada de la imprenta a Santo Domingo existen contradicciones. Moró de San Merí, en su descripción de la parte española de la isla de Santo Domingo, dice que había imprenta aquí en 1783 y que él la vio instalada en el Palacio de Gobierno. Pero otro francés de apellido Padrón, en
en su obra Memoria descriptiva de la parte española de Santo Domingo, publicada en 1796, pone en duda la afirmación de Moreau de Saint-Denis, que afirma que fue en ese año cuando la imprenta llegó a Santo Domingo desde Francia con la comisión francesa que vino a preparar la toma de posesión de Santo Domingo, ya que España en 1795 le había entregado el control total de la isla a los franceses por el Tratado de Basilea. Por su parte, Alcides García Lluvere afirma que no existen pruebas que confirmen la existencia de imprenta en Santo Domingo antes del 1800, a partir de cuya fecha sí existen pruebas que están firmadas por un impresor francés nacido en Martinica, Andrés Joseph Blocherest, que era miembro de la comisión francesa que mencioné más aquí. Durante la dominación haitiana existieron dos imprentas en la capital. La oficial, que fue la que trajo el señor Blocherest, y la otra, propiedad de la señora Manuela Rodríguez, que imprimía décimas, invitaciones a fiestas patronales y religiosas y otros impresos de poca importancia. Esta señora era enemiga de los trinitarios y de Duarte y utilizó su imprenta para publicar décimas contra ellos. ¿Dónde está la pandilla de la loca independencia?, se titulaba uno. En la Primera República, 1844-1861, existían 5 imprentas, 4 en la capital y 1 en Santiago. Y al iniciarse la Segunda República, de 1865 a 1879, las imprentas habían crecido a 13, 4 en Santo Domingo, 2 en Santiago, 1 en Moca, 2 en El Ceibo, 1 en Samaná y 1 en Asua. Como se puede apreciar, todas las regiones del país tenían imprenta en los años de 1870, que fue una de las etapas más luminosas en términos de avance de prensa en el país hasta ese momento en su historia. A finales del siglo XIX llegaría el primer linotipo y otras innovaciones, como el cable que facilitaba las informaciones internacionales, que fueron cambiando el periodismo dominicano hasta hoy. Los medios de comunicación. El primer medio impreso de aparición periódica en nuestro país fue el Boletín de Santo Domingo, impreso por el gobierno francés en la isla en 1807. Pero como tenía carácter gubernamental y no periodístico, no se le reconoce el carácter de periódico. El primer periódico netamente dominicano fue el Telégrafo Constitucional de Santo Domingo, aparecido el 5 de abril de 1821, y por eso el Día del Periodista en República Dominicana es el 5 de abril, y 10 días después aparece el Duende, el 15 de abril del mismo año. Con ellos se inicia el periodismo dominicano. El Duende apenas duró un par de meses, cerró el 15 de junio de 1821. El Telégrafo Constitucional de edición semanal era dirigido por el doctor Antonio María Pineda, profesor de la universidad y partidario de la independencia que propiciaba José Núñez de Cáceres, que a su vez era el director del Duende. Se conoce también de la circulación de otro periódico en la misma época, llamado La Miscelánea, en el cual se publicó la declaratoria de independencia de José Núñez de Cáceres en un número fechado el 11 de noviembre de 1821. Hay que acotar aquí, como señala el profesor Andrés L. Mateo, que los primeros periódicos dominicanos no lo hacían periodistas, sino gente vinculada al quehacer político y literario. No se hacía periodismo, se informaba y se hacía literatura. De hecho, si se analiza la lista de fundadores y directores y editores de los periódicos de todas las épocas hasta tiempos recientes, se encontrarán todos los nombres que aparecen en los manuales de literatura dominicana. El primer diario dominicano fue El Telegrama, que apareció en 1882, fundado por César Nicolás Benson, el autor de Las Cosas Callejas. 7 años después va a aparecer el Listín Diario, que como se sabe, primero era una hoja que anunciaba la llegada y salida de los barcos del puerto de Santo Domingo, fundado por el empresario naviero Arturo Peñarán Alfaro. El primer diario de Santiago y del Cibao lo fue El Día, que apareció el 11 de julio de 1891 bajo la dirección de Luis Franco Vidó. La aparición de los diarios marcaba un cambio cualitativo de periódicos de opinión
a medios de información general. La radio llegó en la época, en la década de 1920 y la televisión de los 50. Para que se tenga una idea del desarrollo de los medios electrónicos en el país, baste señalar dos datos. En 1965, el año de la Revolución, existían 2 estaciones de televisión en el país, ambas en la capital, y una treintena de emisoras de radio. Para diciembre del 2012, esas 2 estaciones de televisión ya eran 46 en todo el país. Y la treintena de emisoras de radio había crecido hasta 406 emisoras de AM y FM. A estos totales hay que agregar 90 sistemas de cable que el Indotel agrega en una nota, son los que están legales y operando. O sea que hay más. Finalmente, cerca de 9 millones de teléfonos celulares, que hoy constituyen medios de comunicación de bastante poder, completan el espectro de transmisión eléctrica en el país. Hay una anécdota de que un medio europeo, un organismo europeo, llamó a pedir la lista de las emisoras de radio dominicanas. Cuando le mandaron la lista esta, ellos contestaron de allá para acá, no fueron las de América Latina que le pedían. En términos de libertad de opinión, la regla durante el primer siglo de existencia de la prensa en el país fue la censura, que tuvo su etapa más oscura durante la denominada era de Trujillo, de 1930 a 1961. Eso ha cambiado bastante, aunque todavía tiene sus manos. La realidad actual. Para no hacer larga esta exposición, voy a incluir en este acápite algunos aspectos de décadas anteriores, pero que tienen relación con la etapa actual que vive el periodismo en la República Dominicana. Con excepción de las revistas, la mayoría de los periódicos, miles de periódicos que se editaron en el país desde el telégrafo constitucional hasta bien entrado del siglo pasado, solo circulaban en las ciudades y pueblos donde eran editados. Para que se tenga una idea del afán de nuestros periodistas y escritores por plasmar en papel y tinta sus inquietudes, debo mencionar que Moca, el pequeño pueblo del norte del país donde nací, ha tenido casi 150 periódicos, incluyendo un diario, la inmensa mayoría de los cuales solo son conocidos por los habitantes del lugar. Digo esto para que no se extrañen del porqué de la popularidad de las carreras de comunicación social en las universidades del país y de la cantidad de diarios de circulación nacional, de emisoras de radio y televisión y empresas de cable locales, cada una con canales especializados en la ciudad donde están ubicados. La gran revolución técnica de la prensa escrita nacional, luego de la desaparición de la tiranía, la constituyó la reaparición del Listín Diario en 1963, que con su sistema de impresión offset colocó al país al frente de los avances en ese campo. Los periódicos imprimían en prensa rotativas de impresión directa y algunos en prensa plana, de menos tirada. Esto fue una revolución el sistema offset. La revolución en materia de masificación de la prensa escrita la constituyen los diarios gratuitos que ampliaron la lectoría y la circulación de la prensa nacional a niveles nunca vistos. Asimismo, asistimos a luces y sombras en materia de los medios electrónicos. En la radio, por ejemplo, han desaparecido los noticieros radiales que tanto impacto tuvieron en los años 60 y 70. Radio Mil Informando, Noticiario Popular, Notitiempo, eran verdaderas escuelas de periodismo en las que se formaron notables periodistas nacionales. Estos informativos han sido sustituidos por programas de opinión muy populares. En la televisión, por ejemplo, los noticiarios de las empresas de televisión más conocidas y de más rating están siendo retados por empresas dedicadas exclusivamente a la producción de noticias. El éxito de CDN, ahora es Nuria CDN, y de Noticias SIN, por ejemplo, constituyen un cambio cualitativo importante en la televisión dominicana, que sigue siendo dominada por los programas de panel, pero con poca elaboración técnica. La aparición de los medios digitales ha constituido la última de las revoluciones de la prensa nacional. Los ejemplos de éxito son tan numerosos para mencionarlos aquí, así como el despliegue que hacen los medios tradicionales para comunicar a través de sus páginas web de manera inmediata lo que la prensa tradicional solo puede hacer
horas después. Retos y oportunidades. No me voy a referir a los retos de carácter ético, ya mi amigo, admirado y querido Rafaelito tocó el tema y lo vamos a discutir ahora. Me voy a concentrar más en otros aspectos cualitativos relacionados con los periodistas, los medios y la enseñanza del periodismo. El primer reto es cómo adaptar la enseñanza del periodismo a las nuevas realidades. Algunas universidades no están enseñando periodismo, sino un híbrido que envuelve las relaciones públicas y hasta el cine. No lo critico, porque una enseñanza multidisciplinaria amplía el campo de trabajo del profesional, pero las universidades que hacen esto deben estar conscientes de que su reto no es formar profesionales para encontrar empleo, sino profesionales capaces de enfrentar los retos de un mundo cambiante en materia de medios de comunicación. Si antes bastaba con crear un periodista para medios impresos y a lo sumo también para la radio, ahora hay que crear el periodista multimedia, con mentalidad de ser su propio jefe, porque a diferencia de antaño, el periodista de hoy puede dirigir un medio de comunicación de gran alcance desde el escritorio de su habitación. Cuando hablo de periodista multimedia, no me refiero a uno que sepa navegar en internet, tomar fotos y videos y escribir para varios medios, esos que andan cargados de cámaras y de cosas correteando por la calle, sino un periodista que entienda las capacidades y limitaciones de cada medio en una industria que mezcla tecnología del siglo XIX con adelantos y una cultura del siglo XXI. Hablo de mentalidad, visión y sentido de los nuevos tiempos. Lo que quiero decir es que el énfasis debe ser en formar periodistas primero, es decir, personas capaces de entender y conocer el oficio de comunicar, de saber contar historias interesantes que atrapen a los lectores o a los que estén pegados a la radio y a la televisión o conectados a la red, de ser conscientes de su responsabilidad social y ética y de su valor como transformador de la sociedad. Al referirse a este punto, Gabriel García Márquez, periodista, autodidacta, refiere que la mayoría de los graduados de la Escuela de Periodismo, lo cito, llegan con deficiencias flagrantes, tienen graves problemas de gramática y ortografía y dificultades para una comprensión reflexiva de textos. Algunos se precian de que pueden leer al revés un documento secreto sobre el escritorio de un ministro, de grabar diálogos casuales sin prevenir al interlocutor o de usar como noticia una conversación convenida de antemano como confidencial. Lo más grave es que estos atentados éticos obedecen a una noción intrépida del oficio, asumida a conciencia y fundada con orgullo en la sacralización de la primicia a cualquier precio y por encima de todo. No lo conmueve el fundamento de que la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Arturo Merayo Pérez, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia, afirma que los periodistas, y por extensión todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación, deberían ser formados con mayor solidez. Las facultades de comunicación tienen en ese sentido una responsabilidad indiscutible y conviene que sean capaces de hacer autocrítica si quieren capacitar a verdaderos profesionales y no simplemente engrosar el número de sus licenciados. En un encuentro de periodistas en México me refería al cambio de mentalidad que debió operarse en los jefes de redacción de nuestro tiempo. Ya los diarios impresos no tienen el monopolio de las últimas noticias. Eso lo hace la Internet, que dejó atrás a la televisión y a la radio, que a su vez robaron a la prensa escrita el valor del gráfico y de la cercanía a los acontecimientos. Un jefe de redacción moderno de un diario impreso, de lo que tiene que preocuparse hoy, es sobre qué le interesará a los lectores de una noticia 5 o 6 horas después del cierre de la edición. Por tanto, su papel es más bien a futuro, no a presente, como es el de los medios electrónicos. Los medios de comunicación dominicanos han hecho extraordinarias inversiones para estar al día en la tecnología. Ahora, un periodista tiene la opción de laborar en medios que ofrecen múltiples oportunidades de crecimiento, pero esos puestos de trabajo son limitados y peor aún, están ocupados. El reto de los estudiantes que están aquí es superar los incumbentes para crear la necesidad de su presencia en la redacción. El avance tecnológico ofrece la oportunidad extraordinaria de crear su propia empresa de medios
o de trabajar freelance, es decir, por cuenta propia. Eso no podía hacerse antes. Ello implica un importante cambio de mentalidad de los aspirantes a periodistas de hoy. El periodista de hoy debe estar preparado para ser empresario periodístico. Un ejemplo, Rafael Molina Morillo, para ser verdaderamente independiente, el mismo ejemplo. Porque además, aunque los salarios de las redacciones han mejorado en general, todavía siguen siendo salarios bajos que obligan al pluriempleo. No digo cosas peores porque nadie está obligado a corromperse. El gran cambio, sin embargo, es menos perceptible. En un mundo de avances incontenibles, donde los teléfonos inteligentes se cambian cada 3 meses y los de la ciencia impiden que podamos alcanzar lo que se produce, el periodista tiene la obligación de estar al día. Y estar al día significa no solo conocer su profesión, sino tener un conocimiento general de lo que ocurre en otros campos. La diferencia entre un periodista y otro, ayer y hoy, no lo determina necesariamente la formación universitaria especializada, sino el amor a las exigencias de la profesión. El mejor periodista será el que tenga más horas libres y no más horas libres, porque esa inversión será la que haga interesantes las historias que cuente, las entrevistas que haga y el relato de los eventos actuales. Creo que el futuro del periodismo dominicano es más luminoso de lo que muchos piensan. Nunca hemos tenido más riqueza en el país, ni más democracia, ni mayores opciones de hacer camino al andar. Es solo cuestión de llenarse de ideales, porque este país está lleno de oportunidades. Encuentren la suya. Muchas gracias. Ahora nos toca pasar a una ronda de intercambios. Vamos a tomar 5 preguntas. Estamos un poquito adelantados en el tiempo, o sea que eso nos favorece. Les quiero rogar, para que más personas puedan participar, que si van a intervenir sean breves y vayan directo a la cuestión que quieren expresar, o si no me va a tocar la odiosa tarea de interrumpirlos. Así que vamos a tomar algunas preguntitas. Yo tengo una de una periodista de RNN, Pixelin Bello, para Adriano Miguel Tejada. ¿Qué opina de la labor que están ejerciendo los periodistas en nuestro país? ¿Están siendo pegados a la ética, la moral y las buenas costumbres? Me imagino que ambos en el panel pueden contestar. O hacemos todas juntas o contestamos. Esta sería la primera. Vamos a hacer un bloque de 5 y contestamos todas. 1, 2, 3, 4. Saludando a Aurelio. Aurelio, bienvenido, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enrique, nos acompaña. Vamos a tomar la suya también y serían 6 para este primer bloque, en el mismo orden en que lo señala. Gracias. Pueden usar los micrófonos que tienen enfrente con el... Sí, muchas gracias. Saludamos a este espacio y a su magnífico rector, Jorge Aybar, del Partido Revolucionario Dominicano, del PRD. Para cualquiera de los panelistas que quieran contestar, aunque me llamó sobremanera ese ejemplo que puso el doctor Molina Morillo de arretreo. Cuando se tiene esa disyuntiva de hacer una cosa o la otra, siempre apelamos a un ejemplo que es el de Jesucristo, al amor. Esa es la mejor convicción que puede existir en el ser humano. Me llama mucho la atención la nota que salió ayer o anteayer del director de medios informativos de la Tía, Juan Bolívar Díaz, donde dijo que la industria del periodismo seguirá perdiendo auditorio y flujo si no se transforma y deja de representar los intereses de sus propietarios y asociados. Y nosotros vemos el estado de indefensión en que está viviendo nuestra sociedad, o por lo menos la clase que nosotros la gran mayoría representamos. Puede ejercerse ese cuarto poder, y vuelve a decirlo, en este estado de indefensión de la sociedad, con ética. ¿Alguna pregunta? ¿Y puede por favor tomar el micrófono?
dar Mis preguntas son dos. Mi nombre es Grisel Cruz, trataré de ser breve. Y la primera de ellas va dirigida al doctor Adriano Miguel Tejada, por ser mocano, distinguido e ilustre de mi importante provincia Moca. Usted, cuando expuso la parte histórica, habló de los periódicos que salieron en Moca. Yo tengo un ejemplar de un periódico que se llamaba La Atalaya, por ahí por el 1945, no sé más nada, y me gustaría que usted me abundara un poquito más. ¿Y la segunda? ¿Le van a contestar al final? La segunda pregunta, no sé si deba ubicarla dentro del tema de la ética periodística, pero yo poseo una sentencia de un tribunal español que se refiere y condena a una periodista por el hecho de usar dentro del procedimiento del periodismo investigativo, usar las cámaras ocultas. Me siento contenta de estar en un escenario como este, que sé que son personas muy preparadas en la materia, y como yo necesito aclarar mi inquietud, pues creo que estoy en el mejor escenario. Esa periodista fue condenada por haber usado las cámaras ocultas en un trabajo de investigación y haberla posteriormente usado sin el consentimiento de la persona afectada. Entonces, una miembro de una asociación de periodistas española cita la ley que prohíbe el uso de este mecanismo y que luego sea publicado sin el consentimiento de la persona que fue grabada muchas veces sin su consentimiento o sin su conocimiento. Y decía esa presidenta de esa asociación de periodistas que el periodismo investigativo, no obstante, es bueno, es moderno y contribuye a la lucha contra la corrupción de los pueblos, pero que no obstante debe estar en manos de personas bien versadas en la materia para que no incurran en hacer esta palabra que no es mía, sino de la misma periodista, y la uso entre comillas, para usar procedimientos sucios, afectando la dignidad de persona o familia sin previamente haber hecho una investigación profunda sobre el tema de que se trata. Y a mí me gustaría saber si aquí en mi país, independientemente de la Constitución, el aspecto de los derechos fundamentales que protege la privacidad del individuo, ¿en qué otra legislación está apoyada el cámara y grabaciones ocultas para hacer los trabajos de periodismo de investigación? Muchas gracias. Saludos, buenos días a todos. Felicidades por la magistral conferencia. Freddy Ortiz, del Listín Diario. El periodismo no está ajeno a las transformaciones de las nuevas tecnologías, y en los últimos años estamos acudiendo a un cambio radical en los modelos comunicativos. Antes el periodista salía de la redacción a localizar las fuentes y aquella información que no encontraba de ese mismo lugar. Hoy en día, debido a las nuevas tecnologías, ha tenido que adoptar otro nuevo estilo de vida, debido a el nacimiento de las redes sociales, para buscar testimonios, datos, entre otras informaciones, y construir sus noticias. Mi pregunta es, ¿cuál es el futuro que le deparará al periodista si se resiste a estos cambios? Muchas gracias. Quedan dos. Muy buenos días, Alexander Rosado, Comunicación Social del Campo, Santiago. Los periodistas empíricos han acaparado gran parte del mercado periodístico nacional, muchos con mucha falta de ética y hasta moral. ¿Cree usted que se deben implementar mayores regulaciones para la ejecución de este ejercicio? Regulaciones que abarquen titulados en escuelas debidamente reconocidas. Gracias. Y la última de esta ronda para Aurelio.
Bien, buenos días a todos. Presentándole mis excusas, ha llegado un poco tarde porque tiene otra actividad. Nosotros tenemos una gran preocupación que es sobre la formación de los periodistas en las universidades. Tenemos unas 12 universidades. Si analizamos los pesos de cada una de estas universidades, nos damos cuenta que están divorciados de la realidad del mercado, la realidad de los medios, la realidad de la sociedad. Me gustaría saber la opinión de ustedes, qué podríamos hacer para poder revertir esta situación, partiendo de que el Estado, a través del Ministerio de Educación Superior, deberían velar hacia dónde vamos, la carrera que estemos desarrollando o estamos impulsando compañeros periodistas, cerca de 7 o 8 mil estudiantes, hacia un mercado incierto. Me quedo aquí. Bueno, entre todas esas inquietudes, bueno, todas, Adriano Miguel la puede contestar mejor que yo, pero vamos a probarle algunas. Tomamos que algunas notas para seguir respetando las áreas que cada uno ha tenido que desarrollar. Y desde luego, casi todas esas intervenciones requieren una respuesta que en cada caso puede ser diferente, porque es según la manera como cada uno de nosotros vea las cosas, y podemos verlas de distinta manera y tener toda razón. Bueno, hablaba el amigo colega periodista de la indefensión en que se encuentra la sociedad o se puede encontrar frente a los trabajos o a la actividad periodística, sobre todo con el desarrollo de las nuevas tecnologías, y que puede llevar a la sociedad a una situación de desventaja en cuanto a poder tener criterios diferentes a los de los medios y no disponer de un escenario, de un instrumento para responder a esos puntos de vista. A mí me parece que ciertamente esa preocupación es válida más en el pasado que en el presente y que en el futuro, según podemos advertir, porque el desarrollo de las redes sociales, que como ya se ha señalado, y llevan millones de oportunidades de que cada ciudadano, cualquier persona pueda expresar su punto de vista y dar a conocer su manera de pensar. Ya esa indefensión no está, ya cada uno se puede tener. Cuando hablo de millones, me refiero a datos que todos conocemos, de que a través de los teléfonos celulares se cuentan por más de... Leí el otro día una crónica, no recuerdo dónde, en que se hablaba de que hay más teléfonos celulares que habitantes en nuestro país, más de 10 millones. Entonces, no hay tal indefensión, cada cual puede, si sabe hacer uso y quiere hacer uso de su medio de defensa, pensando que los medios agreden a cualquier persona o a la sociedad, pueden hacerlo de esa manera. De manera que yo creo que esto de la indefensión quizá tuvo validez en el pasado, pero en el presente y más en el futuro no habrá tal cosa. Lo que pasa es que cada uno tendrá que defenderse por sí mismo. No sé si quieres que vayamos alternando o contigo.
Alguien habló de las cámaras ocultas y los medios, vamos a decir, habilidosos para obtener palos periodísticos o informaciones de leer al revés. Yo conozco y tengo amigos que se jactan de eso. Cuando yo lo veo que se van acercando, yo volteo la hoja para que no lea, porque él mismo lo dice, no, yo soy experto, yo leo al revés de lo que está ahí el escritorio, que puedo. Bueno, yo particularmente, como decía antes, puede ser que hoy en día a mí me gusta ese método, yo lo apruebo, eso es válido, el periodista tiene que conseguir la noticia, y otros pueden pensar que no. Yo me inscribo del lado de los que no deben hacer ese tipo de cosas, porque eso equivale a traicionar la confianza de las personas afectadas, porque y muchas veces a ahuyentar esa confianza y evitar en el futuro la obtención de mejores noticias. Ayer yo estuve en una actividad del Colegio de Periodistas, la presidencia del Colegio Brasileño, en la que se hablaba precisamente de ese tema y quedó claramente establecido en los diálogos que se sostuvieron allí que eso no conviene. Había en el panel un diputado, estábamos hablando de la discusión de los anteproyectos de ley para la libertad de expresión, y un diputado, me voy a reservar su nombre, se levantó y dijo, yo voy a hacer una confesión aquí, y es un acto de irresponsabilidad de mi parte, porque yo voy a confesar que he obstaculizado el desarrollo de las discusiones sobre este tema de la ley de prensa, pero lo he hecho contando con esto y lo otro. Y digo, yo ruego que esto quede aquí entre nosotros. Claro, lo que él decía era una noticia interesante, importante. Hubiera sido, y creo que el único que estaba aquí de un periódico era yo, de manera que hubiera sido un palo formidable salir con esa noticia y matar a Diego el día de hoy. Pero no solo, bueno, voy a decir la verdad, no pensé en Adriano Miguel, pero de ninguna manera me pasó por la mente traicionar esa confianza o ese arrebato de ese legislador, porque no lo dio para que se publicara. De manera que eso es una cuestión, yo diría, opcional, y ahí entra otra vez el asunto de la ética. Depende de cómo uno enfoque las cosas y cuál es. Pero hay un dicho que también ilustra esto muy bien, lo usan mucho en México, por ejemplo, en la frontera de México con Estados Unidos, por allá por Tijuana, se sabe que es una zona muy caliente, muy peligrosa, con los narcotraficantes, los carteles y esas cosas. Una zona sumamente peligrosa. Y muchos periodistas que denuncian el narcotráfico y dan datos sobre este asunto tan espinoso han tenido que abandonar su ciudad, irse a vivir lejos y con identidades cambiadas, etcétera, porque reciben amenazas contra ellos, contra sus familias, sus hijos, etc. Y el dicho reza que ningún palo periodístico vale una vida, porque muchos han perdido la vida precisamente por dar un palo periodístico, por hacer un trabajo sensacional con su profesión. Y entiendo que eso también es parte del manejo de las fuentes, lo que se puede obtener, lo que se puede hacer, y volviendo al asunto de la cámara oculta, lo que no se debe hacer traicionando la confianza de la persona que nos recibe. Claro, eso es muy relativo también, porque hay situaciones de flagrantes violaciones a los intereses sociales y naturales, en lo que hacer una denuncia oportuna, bien fundamentada, bien
bien comprobable, pues es casi una obligación del medio de comunicación y del periodista que se trata. Alguien habló, el señor Freddy Ortiz del ITIN, de la resistencia a los cambios en la tecnología. Yo entiendo que, voy a ser bien breve en este punto, se puede hacer cualquier resistencia, pero el desarrollo de la tecnología viene con una fuerza tan arrolladora que por no hacer esfuerzo que sea por resistir a eso, felizmente esa resistencia va a ser derrotada. Y caemos en el tema que también se trató de la despenalización, la despenalización de los delitos de prensa, los llamados delitos de prensa. Yo tengo aquí una nota que yo mismo tomé y no sé qué fue lo que escribí. Pero tiene que ver, ese tema está siendo discutido en las cámaras, en el proyecto de código penal que se está discutiendo. Esto ya se ha debatido mucho, voy a ser bien breve por eso, unas cláusulas que imponían penas de privación de libertad a los casos de difamación. Ya esto, como se sabe, porque ha sido muy repetido, puede conducir a la autocensura cuando no solo un periodista, sino cualquier persona piensa que por denunciar un caso de corrupción, por ejemplo, o cualquier otro asunto, puede ser sometido y condenado por difamación. Entonces prefiere no hacer la denuncia, prefiere quedarse con su secreto guardado para sí mismo, y desde luego con eso se priva a la sociedad de conocer el manejo que puedan hacer funcionarios públicos o cualquier persona de la sociedad interesada. De manera que se prefiere que la sociedad no se prive de esa posibilidad de acceder a la noticia, y que el que tiene la noticia no se prive tampoco de darla, a cambio de no se prive de darla por temor a esa penalización. Eso se está discutiendo, hay una corriente internacional en ese sentido, y es uno de los puntos que se están debatiendo actualmente en el Congreso Nacional. Finalmente, el presidente del colegio aquí, el amigo Arsenio Enríquez, plantea el asunto de las escuelas de comunicación. Ahora no recuerdo exactamente cuál es el punto. Bueno, ciertamente ese es un tema que merece ser estudiado, no para tomar ninguna medida, porque hay que dejar que libremente cada cual elija el oficio, la profesión a la que se quiere dedicar y lanzarse a competir en ese medio con la competencia o la redundancia natural que cada cosa tiene. Pero ciertamente se nota una gran preferencia por las personas que realizan estudios universitarios por el área de la comunicación social, y sobre todo dentro de ese gran volumen de estudiantes en esa carrera, un predominio del sexo femenino. Uno se pregunta, debe haber una razón sociológica, una explicación por qué casi, me atrevo a asegurar a simple vista, no solo aquí en esta sala, sino cada vez que se reúne un auditorio para estos temas, un 90 o más % son mujeres. ¿Qué está pasando?
En una ocasión que yo hablé de cómo las mujeres van invadiendo el terreno de las comunicaciones, una de las presentes me decía: no estamos invadiendo nada, porque eso nos corresponde a nosotros tanto como cualquier otro. Y realmente rectifiqué, no se trata de una invasión, pero también me señalaron, es cierto que hay más mujeres estudiando comunicación, pero no hay ninguna mujer dirigiendo un medio de comunicación masivo. Es un asunto digno de estudio. Hay muchas, como tengo aquí a la licenciada Soldevila, que tienen posiciones directivas en el área en la que están desarrollándose, pero ciertamente en ese sentido, en ese nivel, todavía las mujeres no han invadido el terreno. Estamos planeando la práctica. Suerte que ya yo estoy llegando al final. Bueno, yo creo que más o menos esas son las reacciones que me producen las intervenciones que se han producido hasta ahora. No sé si tú quieres agregar algo ahora. Sí, aló. Se oye aquí, ¿verdad? El juez Holmes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no, Wendell Holmes, daba una explicación que a mí me parece sumamente plausible sobre lo que es la libertad de expresión. Él decía que el problema no era la libertad de expresión por sí mismo, que la gente se puede expresar. Usted siempre se puede expresar, aunque le den un tiro después, pero siempre se puede expresar. Que el fundamento de la libertad de expresión estaba en crear un mercado de ideas, donde cada cual pudiera escoger la que le pareciera más real, más adecuada a la realidad o a su pensamiento. Que lo importante era que cada quien pudiera expresarse para que esas ideas circularan. Y por eso se hablaba de que era necesario tener varios periódicos, un conservador y un liberal, y quizá otro de otro tipo, para que la gente comprara, entre comillas, la idea que más se apegara a lo que entendía. Eso lo digo como respuesta a la pregunta de si se puede ejercer con ética y apegados a la ética. Si existe un mercado de ideas, la ética prácticamente del ejercicio se impone por sí sola, porque la gente se va a dar cuenta inmediatamente quién está respondiendo a qué. Desde el momento que usted pueda contrastar las ideas, usted se da cuenta, hey, pero esto tiene sentido, ¿y por qué aquel dice exactamente lo contrario como están disfrazados? Y la gente comienza de una vez a darse cuenta de cuál producto comprar o cuál producto usar en un momento determinado. En cuanto a lo de la cámara oculta, yo estoy de acuerdo con Rafaelito de que hay que evitarla, pero en el combate a los delitos y sobre todo a las inconductas del Estado y de ciertos personajes, la cámara oculta es un instrumento que casi es esencial, con un matiz. Yo le grabo al personaje X tal cosa sin que él lo sepa y me da la respuesta que es la verdad. Antes de yo publicar el aviso, yo puedo ir donde esa persona a decirle: yo lo tengo grabado a usted diciendo A, B y C y lo voy a publicar mañana, yo quiero tener su reacción a eso que yo tengo. Si él dice yo lo niego, bueno, yo tengo la grabación. Si lo matiza, yo pongo la grabación y pongo el matiz de la persona, es decir, su opinión a posteriori a la grabación, y ahí estaría la historia completa. Pero no se puede renunciar a priori a usar ese tipo de artilugio para conseguir un bien mayor, que es el bienestar de la comunidad, es descubrir a un ladrón, a un mafioso, a lo que sea. Ese es un bien mucho mayor, al cual no se puede renunciar a posterior. Se puede matizar, y de verdad la ética lo obliga a usted a decirle al tipo: mire, yo lo grabé, usted me perdona, pero yo lo grabé, ahora que usted quiere comentar de lo que usted dijo.
que yo voy a incluir en la historia, que voy a poner. Por ahí están los dos matices. Bueno, se supone que no se debe publicar nada sin el permiso de una persona. Por eso que hablo el matiz de ir a decirle yo te tengo grabado bien. O a mí me dijo fulano que tú dijiste tal cosa. Que lo desmienta él, pero que está ahí. En términos de el futuro del periodista que no se apegue a la tecnología, cuando llegaron las primeras computadoras a los periódicos dominicanos, hubo casi que matarse con algunos periodistas viejos que dormían con la Underwood o con la Remington, dormían en su cama con ella. Todavía. Y déjenme decirle que los teclados de esas computadoras duraban como un día nada más, porque esos periodistas estaban acostumbrados y así era. Y esos teclados eran otra cosa. Pero ya se acostumbraron. Y más que todo, ya no hay forma de hacer un periódico de la forma antigua. Ya no hay PPT en los periódicos para pegar, ya no hay photocomposition, ni plomo, ni nada de eso. Ya tú tienes que hacerla y de ahí mismo corregirla, de ahí mismo pasarla a una base de datos donde es que se va a hacer el periódico. O sea, tiene que avanzar. El periodista que se queda atrás es igual que el médico que se queda atrás, igual que el abogado que se queda atrás o el ingeniero que se queda atrás. La ola de los modernos se lo lleva. Tan sencillo como eso. Hay gente todavía que se niega, colaboradores de periódicos, que se niegan a escribirlo en computadora. Sí, todavía existe el digitador por eso. Y yo se lo advierto. El riesgo es que te salga con errores. Si me lo mandas bien, corregida por ti, no va a haber problema. Ahora, si yo lo doy al digitador, puede ser que te salga con error. En cuanto a la regulación del ejercicio, hay una corriente mundial de oposición a la regulación. Y en cuanto a la formación de los periodistas, si bien es cierto que una formación periodística universitaria puede ser un must en términos de la carrera de la persona, la mejor formación no da vocación, ni da sentido de entrega, ni da responsabilidad social y ética del periodista. Tienen que combinarse ambas cosas. Los mejores periodistas que nosotros hemos tenido, algunos de ellos, no eran ni siquiera bachilleres. El mejor editorialista que ha tenido este país, Rafael Herrera, era bachiller. Y ojalá tener graduados universitarios que le puedan ponerse los zapatos de Rafael Herrera, para citar solamente un caso emblemático en el país. La formación, el gran problema de la formación, como yo lo veo ahora mismo de los periodistas, es que el campo de la comunicación social se ha ampliado tanto que las universidades se sienten obligadas a enseñárselo todo a los estudiantes. Y entonces le meten 200 créditos, de los cuales 60 son de teoría de la comunicación, 50 son de medios audiovisuales, 80 son de otras cosas por ahí arcanas, y 3 redacciones. Como mucho. Y la herramienta básica es la redacción. Yo me acuerdo mucho de la carrera de contabilidad. La carrera de contabilidad, que tienen 10 semestres, tienen 10 contabilidades. La 1, la 2, la 3, hasta la 10. O sea, esto es lo que usted va a hacer, contador. Usted tiene que saber, debieran haber 10 redacciones. Quizás las 3 o 4 primeras, redacción básica, y después redacción de notas, redacción de entrevistas, y así sucesivamente irla llevando hasta que llegue a la 10, porque esa es la herramienta básica. Y debieran haber 10 materias de lectura, porque usted aprende a escribir leyendo. Todavía que hay gente que escribe cajón con G. ¿Qué hacer con la formación? Yo creo que desde el momento que haya un programa en el que se forme gente, que los periódicos, los medios de comunicación comiencen a decir, yo quiero uno de esos.
las otras van a seguir atrás. Porque gran parte del problema de la formación que tenemos aquí es que muchos de los que cogen periodismo, como muchos de los que cogen la abogacía y la medicina, vienen con una base muy floja desde abajo. Y el que no se leyó un libro en el bachillerato, no se lo va a leer en la universidad. Y el que no aprendió más o menos a tener la sensibilidad de saber cómo se escribe algo, no le brinca en el ojo una cosa que está mal escrita, no lo va a coger en la universidad con la presión de escribir los trabajos, de leer, pasar los exámenes y las pruebas parciales y todas las otras cosas. Es decir, creen el mejor programa que se pueda crear para formar periodistas, que después ellos se dediquen a la economía o a lo que sea, a las relaciones públicas o lo que sea. Bueno, primero sepan las herramientas del asunto y ustedes verán que todo lo demás sigue atrás. Eso es lo que yo creo que tenemos, como estamos bien adelantados, tenemos tiempo para tomar algunas más. Yo quería por un momento sentarme allí para hacer una pregunta a Adriana Miguel. La voy a hacer. ¿Qué opinas, hablando de la formación y de las nuevas tecnologías, las redes sociales, de este nuevo lenguaje, nuevo idioma que se está desarrollando con esos medios? Así te digo, qué lo que hay. Pero uno se ríe y bueno, pero es una invasión que va ganando muchos terrenos rápidamente y se está. Entonces dicen que los idiomas los hace el uso. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué reflexión te sugiere ese tema tan importante? Ya se está viendo. Yo no sé si ustedes leyeron hace un tiempo que la Real Academia de la Lengua Española ya comenzó a suprimir los acentos. Ese es el impacto de la computadora. No han quitado la ñ porque España se levanta por su nombre si le quitan esa ñ, ¿verdad? Pero ya los acentos van comenzando a desaparecer. Evidentemente que para un periodista, sobre todo los periodistas jóvenes, se tienen que mover en ambos espacios. Yo no creo que el idioma se va a perder, pero se va a enriquecer, porque evidentemente muchos de los usos que tenemos en el idioma ahora vienen de una época en que las cosas se podían hacer de otra manera. Ya la CH no es una letra del alfabeto, ni la doble L es una letra del alfabeto, ya se va adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos usos, aunque me da la impresión de que lo que va a ocurrir, don Rafael, es que, como siempre pasa, el idioma va a tener que adaptarse. Mire lo que está pasando ahora. Hay varios libros escritos y la academia está renuente a los usos que dan las mujeres de los géneros. La academia dice rayé que no hay que decir dominicanos y dominicanas, con dominicanas basta, punto. Llegará el momento del uso, eso se va a imponer. Me decía un profesor que yo tenía hace un tiempo, una vez que yo usé una palabra implementar en aquel tiempo, me decía, esa palabra no está en el diccionario, pero síganla usando, que en 10 años la academia la prueba. Y efectivamente, la academia la prueba. El idioma va a evolucionar. El que más evoluciona es el inglés. Y el inglés no ha perdido la esencia como idioma, a pesar de todos los cambios y de todas las cosas. Quizás hace falta menos academia y más sentido de la calle en el uso del idioma. Bien, podemos tomar un par de preguntas más si tienen. 1, 2, 3. Este lado, 4 y 5. Vamos a hacer 5 más por cuestiones de tiempo y después ustedes lo atrapan allá afuera. Son periodistas. Bueno, comenzamos por Bien, mi nombre es Julissa Núñez, encargada de la red de prensa del campus de Santiago.
¿Cómo nosotros como universidad podemos motivar a los periodistas en ejercicio a que puedan enamorarse un poco de la docencia para aumentar la calidad de nuestros egresados? Porque también considero que un punto importante es que todos los periodistas que están en ejercicio puedan compartir con nuestros estudiantes y también hacerle ver esa parte de la práctica, no tan solo de la teoría. Gracias. Yo voy a proponer que se contestara de inmediato, porque a veces se pierde uno cuando hay 5 preguntas. Lo que pasa es que es muy extenso. No se Vamos recuerda. a tomarlo en cuenta para el próximo. Bien. ¿A qué se debe que, a pesar de toda la técnica que hoy tenemos, los medios escritos están saliendo con más errores que antes? Errores gramaticales. ¿A qué se debe que los medios escritos están publicando fotografías viejas pero que dan de eventos similares, pero que da la impresión de que ocurrieron en el momento y no lo identifican, no dicen que este archivo o que fue de tal fecha? ¿A qué se debe que los medios escritos hoy, y lo podemos ver en todos los diarios de esta mañana, cuando hay un evento, no se refieren en términos generales y no identifican el evento? Sin embargo, en las páginas sociales y en las páginas deportivas identifican a cada una de las personas que están en el evento y que están hablando. ¿Es por ética o hay alguna otra razón? Lo dejo ahí. Gracias. Muy buenos días, Charina Bonilla, en 5º semestre de Comunicación del Campus Santiago. Muchos hemos sido testigos, principalmente en los medios de televisión, de la publicación de imágenes referentes a violencia. Quizá por el morbo intrínseco del ser humano, repercute en que el rating del programa pueda aumentar. Ahora bien, dentro del campo ético, ¿cuál es el límite que existe para la publicación de estas imágenes? Gracias. De este lado tenemos 2. Bien, mi línea va muy relacionada con lo que ha dicho mi compañera. Mi nombre es Adilsa Núñez, estudiante de Comunicación Social del campus de Santiago. Sabemos que hay un código general, es decir, hay reglas generales para la ética, pero cada quien verá la manera en cómo la utiliza. Estamos viviendo a nivel de comunicación que muchas imágenes que no debieran ser publicadas son publicadas, que atentan quizá y respetan a familiares de personas que son afectadas por X situación, X evento, como fue el caso del terremoto de Haití, por ejemplo. En otras noticias de extranjeras veíamos las mismas noticias con menores imágenes, menos gráficos, y la gente está informada. Entonces aquí tenemos la situación de que muchas imágenes de cadáveres, quizá porque hay noticias cuyo fin es despertar simplemente el morbo. Entonces, ¿considera usted, para Rafael Molina, que debería ser mayor riguroso el sistema en cuanto a la regulación de publicación de estas imágenes? Como son muy parecidas estas dos, voy a tomar la de Alonso y con eso cerrar. No, primero... Buen día, Juan Eduardo Tomás, periódico Listín Diario. ¿Cómo les gustaría a ustedes que sus reporteros salgan a las calles en el futuro? Es decir, ¿con qué herramientas? Sí, hay una situación. Yo recuerdo cuando yo dejé de estudiar medicina para meterme a estudiar periodismo, mi papá me decía que yo estaba jodido porque había nacido pobre y tenía complejo de trabajador y serio. No sé por qué me lo decía, pero creo que lo he ido descubriendo. Digo esto porque cuando yo comencé a trabajar periodismo en el periódico El Nuevo Diario, luego en el periódico El Sol, los periodistas teníamos una relación muy directa con la fuente. Hacíamos periodismo, tratábamos de investigar,
Luego eso fue cambiando y se fueron dando unas relaciones corporativas de los ejecutivos con la fuente. Y luego se metió el capital financiero a los medios. Entonces ya lo que se hace es una especie de una relación corporativa desde el punto de vista económico. Para el periodista ejercer el trabajo ahora mismo, lo primero que tiene que hacer es ver cuáles son las empresas relacionadas con los grupos con los que uno trabaja, porque fácilmente uno pierde el trabajo si afecta. Por ejemplo, si yo me meto a una página determinada donde yo esté trabajando, yo me voy a encontrar como 100 empresas relacionadas con ese grupo, y si toco uno de esos intereses, pues fácilmente mis hijos se quedan sin comer. Entonces el periodismo tiene un gran reto, y ese reto es, primero, definir, a mi juicio, lo que es la relación con el poder. O sea, creo que el periodismo se ha arrodillado al poder. Segundo, cómo seguir haciendo periodismo sin que la empresa periodística deje de ser una empresa rentable. Ese es otro reto. Tercero, cómo nosotros los periodistas podemos ejercer el periodismo sin que muchas veces se nos utilice desde el punto de vista informativo, de que nuestra pluma, nuestra firma, más que informar, más que hacer una información, se convierta en un infomercial, porque eso pasa cada rato, y todos, creo que muchos de los periodistas que estamos aquí hemos perdido trabajo cuando no hemos resistido a que nuestros nombres se utilicen como, para validar una información que simplemente tiene un interés comercial. Y por último, siempre se ha hablado acá de hacia dónde va la prensa escrita versus la prensa digital. Adriano Miguel es historiador, y pienso en este sentido que pudiera aportar ambos. Yo creo que los que trabajamos en prensa escrita tenemos que hacer una gran alianza con la historia y saber definir qué informar desde el punto de vista del interés nacional y del interés de la historia frente a la nube, que es lo digital. Gracias. Bueno, vamos a tratar de ser también bien breves en los comentarios. Y lo voy a hacer así corrido, lo voy a juntar todo. En cuanto al estímulo de las universidades para que más personas se dediquen al ejercicio de este oficio periodista, yo entiendo que, como dice Adrián Miguel, la práctica es lo que cuenta, y por esa misma razón pienso que tal vez en las diferentes escuelas de comunicación social del país falta el ingrediente de la práctica periodística. La mayoría de los programas que se llevan a cabo son teóricos, conceptos, etcétera, pero la práctica periodística falta. Para eso pienso que hacen falta una serie de recursos que no se están explotando en la actualidad. Las universidades tal vez deberían tener talleres propios, imprentas, etcétera, para que los estudiantes sepan manejar esas cosas y sacar el mayor provecho. Y quizá esa sea la respuesta, darle más atención a la parte de la educación práctica, de hecho, de hacer las cosas, no solamente saber cómo se hacen, sino prepararse a hacerlas también. Ramón Reyes expresa su preocupación por los errores en la redacción. Bueno, yo creo que eso viene de atrás, viene de la deficiencia con que se llega a las universidades, desde las escuelas secundarias, las escuelas primarias y de educación elemental. Se llega muy mal preparado a la universidad y por lo tanto como decía otra vez Adriano Miguel, que desde joven no empezó a ver esos errores, es muy difícil que los vea ya cuando su formación, entre comillas, está completada. Ramón, en cuanto a lo de las fotos equivocadas, bueno, los errores son humanos, se equivocan, hacerlo
hablando de periódicos impresos, en papel, hacer un periódico cada día, si ustedes se ponen a ver, equivale a escribir un libro todos los días, escribir entre mucha gente. Tiene que haber errores, en alguna parte se cuelan, y todos los periódicos del mundo, inclusive los mejores, los más grandes, que incursen en ese tipo de errores. Ustedes recuerdan la anécdota de unos editores españoles que quisieron hacer una edición del Quijote sin errores, contrataron a los mejores correctores, hicieron el trabajo finalmente y el libro salió sin errores, excepto en el colofón, que había un error al poner mes de septiembre, se comieron la P. La señorita Bonilla y la señorita Núñez hablaron de las fotos de violencia que aparecen en los medios, fotos o reportajes, imágenes de violencia. Aquí se plantea un problema que también lo debe decidir cada editor, diría yo, y cada recipiente, ¿cómo se dice? Recipiendario, de la información, al escoger su fuente de información. Se podría alegar que el ciudadano tiene derecho a saber y a conocer las cosas en su realidad. ¿Quién es el periodista para determinar qué debe usted conocer y qué no debe conocer? Eso hay que dejar que usted elija lo que debe conocer y por lo tanto publicarlo todo y que cada uno sepa lo que debe, o lo que quiere ver, lo que quiere conocer. Es cuestión de decisión. Ahora, se mencionó la palabra regulación y ahí sí hay que poner un stop a esta cuestión. Yo pertenezco al sector que prefiere que no haya ningún tipo de regulación en el suministro de información y de noticias y de conceptos. No debe haber ninguna regulación. Lo que puede haber son sanciones para los que se excedan, pero sanciones posteriores. Me dirán, hay que esperar que maten a una persona para protestar. Bueno, no es eso, pero adelantarse con censura previa a la información equivale a que otras personas van a decidir por usted lo que usted tiene derecho a ver y lo que no tiene derecho a ver. Y esa es una decisión que debe ser personal de cada uno. Finalmente, también, ya voy a terminar con esto, se habló del conflicto que se presenta por el hecho de que las empresas deben ser rentables y deben someterse, vamos a decir, a los intereses de los propietarios o de los que participan en el manejo de las informaciones. Esto de la rentabilidad de las empresas periodísticas es un tema muy interesante y muchas veces muy mal comprendido. La empresa periodística debe ser rentable, primero porque nadie está obligado a invertir su dinero para sencillamente perder o hacer una labor que no represente un ingreso para ellos. Y por otro lado, la empresa periodística tiene que ser no solo rentable, sino fuerte financieramente, económicamente, para no tener que someterse a recibir dádivas o ayuda de otras fuentes, sean políticas, religiosas, de cualquier tipo, sino que tenga independencia porque no dependa de ese tipo de ayudas extraordinarias y por debajo de la mesa. De manera que la rentabilidad es una condición que hay que desearla para los medios de comunicación, como una garantía también de que no van a someterse a ese tipo de
dádivas y de contribuciones. Voy a comenzar por los errores. Yo creo que gran parte de los errores, de las fotos viejas y de todas esas cosas que salen en los periódicos, se deben más a la ganería de los reporteros y de los editores que a otra cosa. Nunca se ha tenido tanta capacidad para corregir. Hay correctores que vienen en los programas de computadora, hay correcciones que se pueden hacer en el sitio, pero hay mucha ganería. Los mismos periodistas dejan pasar los errores sabiendo que son errores, a veces por no pasarle ni siquiera el diccionario de Word o de cualquier otro al otro lado. En cuanto a las fotos pasa lo mismo, la presión de cerrar el periódico es terrible. Yo les voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotros allá. Hay una votación en el Senado importante, pero nosotros no pudimos mandar fotógrafos. Y alguien dijo, busquen una foto de los senadores votando. Y pusieron una foto de senadores votando con el agravante de que el primero que tenía la mano levantada votando era el principal opositor al proyecto. Ya ustedes saben, el otro día, la tragedia que fue eso, tuvo que publicar 1000 excusas, y eso era pura laganería, pues se puede haber hecho una ilustración de cualquier otro tipo, pero se quiso poner sin tomar en cuenta ese detalle. En cuanto a la identificación de los eventos, muchísimas veces yo lo he puesto como regla casi en el periódico, que traten de no identificar los eventos, porque eso se prestaba a muchísimas cosas. Las crónicas deportivas, por ejemplo, siempre comenzaban en el torneo Brugal de la liga qué sé yo qué. Ya usted sabe quién está pagando porque saca el Brugal ahí. Entonces no me lo ponga. Y así le quito la tentación. Y muchas veces también se hace por espacio. Poner en el periódico, en el panel titulado retos y qué sé yo qué del periodismo dominicano, son 4 líneas. Que yo la puedo usar para poner lo que dijo uno de los panelistas, ¿verdad? Por otra parte, las imágenes violentas. Hay que distinguir dos cosas. Las imágenes realmente feas, el cadáver con las tripas afuera. Yo sigo la Herrera. Los periódicos matutinos deben poderse leer en el desayuno. Usted no tiene derecho a dañarle el día a nadie poniéndole unas tripas afuera o unos sesos afuera. Que lo lea tranquilo en su desayuno, que la realidad se encargará de dañarle el día, pero no se lo dañe usted. No se lo dañe usted. Pero hay otro tipo de imagen violenta. En Diario Libre, por ejemplo, no publicamos fotos de feminicidio. Hemos creado un logo que dice no a la violencia contra la mujer, que esa es la ilustración de las historias de los feminicidios. ¿Por qué? Porque hay delitos que buscan, que tienden a la imitación. Si usted vio dónde fue que le dieron la puñalada a las mujeres, hay otro que va a querer darse en el mismo sitio, entonces no se lo ponga. No le dé la oportunidad de hacerlo. Pero lo que hacemos es ponemos un cuadro que dice no a la violencia contra la mujer con una mano que detiene. Una cosa que diseñamos allá, pero no ponemos fotos de eso para evitar eso. En Santiago es particularmente grave en la televisión de noche, el asunto de las imágenes. Hay unos camarógrafos expertos en morgue. Eso llega primero que el cadáver a la morgue a tomar la foto de los correcaminos, eso está por ahí. En cuanto a los intereses corporativos, los intereses corporativos son una realidad del mundo actual, en prensa y en todos lados. Sin embargo, en la República Dominicana de hoy hay una cláusula en la Constitución Dominicana que establece la libertad de conciencia del periodista. El periodista que alegue que le están violentando su conciencia puede renunciar del periódico y hay que pagarle sus prestaciones como si lo hubieran votado. Hay una cláusula e inclusive él puede pelear en los tribunales su permanencia en el periódico por la violencia contra su conciencia. Esa cláusula está en la Constitución y yo entiendo que se va a comenzar a utilizar y los periódicos van a tener que ser muy cuidadosos en ese sentido. Finalmente,
Las facultades tienen que enamorar periodistas, pero hay que poner un question mark ahí. No todos los periodistas están en capacidad de enseñar. No todos los periodistas que ejercen muy bien en el medio no tienen unos vicios que quizás no es bueno que los comuniquen. Yo me acuerdo una vez un contador muy famoso en la universidad, que hubo que prescindir de él. Yo era decano entonces, porque el tipo iba a la universidad a clase de contabilidad y decía, el libro dice que esto se hace así, ahora yo le voy a enseñar cómo esto se hace. Esa no me interesa que le enseñe. Esa era la enfermedad. Entonces, sí es verdad que hay que llevar más periodistas al campus, a que hablen con los estudiantes. Inclusive, en los Estados Unidos se usan mucho los seminarios, que son cursos especializados en algún tema específico, que no esté en el pensum, donde tú puedes poner 10, 12 muchachos que tú sabes que tienen determinadas carencias y sentarlos con ese tipo ahí que se pasen las 42 horas de un semestre mejorando esas cuestiones. Pero los pensums son muy rígidos, tienen muchos créditos, porque la Universidad Dominicana da un título de licenciatura y de maestría al mismo tiempo en el número de créditos. Una licenciatura fuera de aquí tiene entre 120 y 140 créditos, y una maestría tiene 60, entonces que son 200. ¿Cuántos créditos tiene el pensum de la carrera? 206. Ahí están las dos carreras juntas, la licenciatura y la maestría. Ese es el problema. Ese es el problema. Que le quieren dar las dos cosas juntas y finalmente mucho abarcan y aprietan poco. Muchas gracias. Una pregunta por ahí de reporteros que ustedes quieren contestar. Ah, sí. El reportero del futuro tiene que salir con los mismos ojos que el reportero de antes. Ver su realidad. Mi queja con los fotógrafos del periódico, es que andan la ciudad entera y no ven. No, las fotos le están pasando por el frente y no las ven, porque fueron a cubrir esta conferencia y traen la foto de esta conferencia nada más. Es como el chiste aquel de la muchacha que la mandaron a hacer un reportaje de una boda y ella llegó sin boda, sin reportaje, porque no hubo boda, porque el novio mató al papá de la novia le cayó a la otra enamorada que apareció, etc. No hubo boda, no hubo noticia y ella no llegó por una boda. Ese a veces es el problema, que hay que salir con los ojos abiertos a la calle. A lo mejor con un teléfono más pequeño que este, con una cámara para filmar video HD, quién sabe cuánto, y para fotografías y cosas. El instrumento no importa, son los ojos. Como decía el poema de Manuel del Cabral, el juez limpia sus anteojos, y para qué los limpia, el suyo te quedó. Muchas gracias. Yo creo que podemos tratar de esbozar algunas conclusiones. La primera sería que sin ética no hay periodismo, aunque pueda haber muchos ratings. Para Rafael Molina Morillo de poco sirven los códigos de ética si no se viven y no se llevan dentro y se ejercen. El crecimiento exponencial de los medios en el último siglo compensa tal vez el retraso de casi 300 años en la llegada de la imprenta y de la prensa, y presenta un panorama lleno de esperanza para quienes cumplan con su cuota de horas libro, como ha dicho Adriano Miguel Tejada. Muchos son los retos, entre ellos formar con una mentalidad de visión y sentido de la multimedia, pero sin olvidar la misión social y el compromiso con la democracia que implica ser periodista. Los retos están planteados y esta no es una discusión que termina en un panel, es una discusión permanente. Ahora llega el momento de reconocer y agradecer a nuestros panelistas por sus contribuciones, y yo les pido que